Pichincha Universal. Las 7:40, 7 horas 40 minutos, ya estamos en contacto con Daniel Simancas, médico epidemiólogo, salubrista, él es director de investigación de la Universidad Tecnológica Equinocial. Una primera lectura, doctor, luego de saludarle cordialmente de cómo está la situación, cómo mira usted en su experiencia como catedrático y como epidemiólogo el avance de la curva de infectados, de las secuelas que traerá la crisis sanitaria en términos de salud, fundamentalmente porque en el ámbito económico creo que estamos muy claros, o al menos bastante claros. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Le escuchamos. Buenos días, Washington, Licenia, a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. Yo creo que hay que partir del hecho de que esta crisis sanitaria es para los académicos y los que nos dedicamos a la epidemiología, es algo nunca antes visto, ¿no? Entonces hay que partir de ese hecho para pensar en todo lo que estamos haciendo en beneficio de nuestra comunidad. Es decir, ahora la parte económica es muy importante, no solamente para los que podemos de alguna manera refinanciar nuestros créditos, buscar opciones de compra a través de tarjetas de crédito, sino para que estas medidas funcionen, por ejemplo, se debería hacer un plan integral, planes de contingencia para ayudar a la gente que se gana el día a día su pan, ¿no? Entonces, si no hacemos eso a la par, yo creo que todas estas medidas de contención y mitigación del virus, pues no van a tener los efectos que esperamos, ¿no? Doctor Simancas, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Desde esta semana hay un subregistro en el boletín con el que el Gobierno Nacional informa periódicamente de los casos. Si usted se fija en la parte de abajo, dice posibles fallecidos por coronavirus. ¿Cómo interpretar este subregistro cuando a través de políticos, periodistas, gente sobre todo de Guayaquil, se menciona que la cifra que generalmente nos dan a conocer como cifra oficial de fallecidos no es la que se refleja en la ciudad? ¿Cómo entender ahora que el gobierno o las autoridades sanitarias pongan abajo un subregistro de personas fallecidas posiblemente por coronavirus, con lo que indicaría que alrededor de 100 personas habrían fallecido? ¿Cómo entendemos este subregistro? ¿Cómo se puede definir esto? Mira, Licenia, es muy importante la pregunta que tú me haces para aclarar a la población. Normalmente la gente muere de varias enfermedades. El problema que estamos teniendo ahora es de diagnóstico, es decir, todas esas personas que, que mueren ante una sospecha clínica de haber, o sospecha epidemiológica que se llama, es decir, hay las dos, los dos factores que uno debería interpretar. Entonces es gente que quizá estuvo con un positivo y murió de un infarto. A esa persona se le debería hacer el diagnóstico. Lamentablemente, el sistema de diagnóstico y también el de vigilancia epidemiológica está colapsado en este momento, especialmente en, en la provincia del Guayas. Entonces, vas a tener muchos muertos que se quedan sin diagnóstico, es decir, no puedes hacerles a todos la prueba, porque lo que estamos priorizando, o lo que el gobierno está priorizando, es hacer el diagnóstico a los pacientes más graves. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de hacer el diagnóstico a todos. ¿Por qué tenemos que hacerle a los pacientes más graves? Porque necesitamos confirmar la enfermedad para iniciar inmediatamente el tratamiento y no estar iniciando un tratamiento, por ejemplo, para otra patología. Es decir, ¿qué tal que estos casos que cursan con tos, con insuficiencia respiratoria, que acuden a los hospitales, no son COVID, son influenza? Necesitas dar otro tipo de tratamiento que para el COVID. Tratamiento, te digo, a las medidas de soporte, porque en realidad no hay tratamientos demostrados. Entonces se prioriza los casos más graves, de ahí que tienes una tasa de positivos
versus el total de pruebas muy alto y más alto que en toda la región. Ese es un problema, pero el tema aquí es saber ubicarnos dónde estamos. Es decir, no estamos en Canadá, no estamos en Inglaterra, no estamos en México, ¿no? Incluso Colombia nos está superando muchísimo en el tema de pruebas. Si por cada paciente sospechoso ellos están haciendo 4 pruebas, Ujú. nosotros estamos haciendo una prueba por cada sospechoso. Si tú te das cuenta, el cerco es más o menos de 150 personas. Entonces estamos muy bajo en relación al número de pruebas que hacemos. Entonces la gente tiene que entender que más o menos en Guayaquil, por ejemplo, morían 190 personas diario. Entonces, a todas estas personas no le puedes confirmar desgraciadamente, ¿no? O sea, el deber ser deberíamos tener un mecanismo para diagnosticar a todos, pero cuando tienes que escoger entre hacer la prueba a un paciente grave, a un niño que está en cuidados medios, por ejemplo, a un adolescente, pues lo que se está haciendo es correctamente priorizando las pruebas porque no tienes las suficientes, ¿no? No le escucho a No se te Washington. escucha, Guacho. Bueno, ahí estamos, ahí Ahí estamos. estamos, sí. ¿Qué importancia tiene científicamente este tipo de pruebas que se han catalogado y que se están usando en el diagnóstico de la enfermedad? Hay una prueba rápida y hay una prueba que se podría decir es mucho más sostenida, mucho más amplia. ¿Cuál de esas dos pruebas, no sé si usted conoce, doctor Simancas, es la que más se está utilizando en la actualidad y cuál es la más efectiva para justamente detectar que uno tiene o está infectado con el COVID-19? Mira, esa es una pregunta fundamental y yo sí llamo a la población a la calma porque la única prueba que ha demostrado servir en etapas iniciales y tempranas de este contagio es la PCR, ¿no? Para que la gente entienda, es una prueba a través de biología molecular que se toma la muestra de las secreciones nasofaringeas y se procesa la prueba y el resultado está entre 48 y 72 horas. Ahora está demorando más. El gobierno ha prometido que entre la semana de esta semana y la próxima estará funcionando una nueva prueba rápida que tendremos los resultados en 3 o 4 horas, ¿no? Entonces el procesamiento de muestras será mucho más rápido. Tenemos la expectativa de que alcance las 1000 pruebas diarias y esa es la única prueba que ha demostrado diagnosticar. Ahora, ¿qué pasa con las otras pruebas rápidas? Hay otras pruebas rápidas que se están importando de sangre, de anticuerpos. Hay que tener mucho cuidado. Esta enfermedad no desarrolla los anticuerpos de manera rápida, es decir, tú puedes tener un falso resultado, tanto positivo como negativo, ¿no? Y los más complicados son los negativos. Si tú tienes un resultado de una prueba rápida que te clasifica como que no estás enfermo cuando sí lo estás, es un problema gravísimo para la salud pública. Esta prueba lo que sirve, por ejemplo, es para saber si tú ya adquiriste inmunidad. Por ejemplo, que alguien de tu familia tenga el positivo. Alguien empieza a tener sintomatología, pero tú ya estás 7, 8, 9 días como con una gripe, con un malestar, y no puedes, llamas para que te hagan la prueba y no pueden hacerte la prueba, pero tú ya estuviste en contacto más de una semana. Entonces, probablemente si te contagiaste, la prueba sí va a resultar positiva. Pero lo único que te ayuda esta prueba es para saber si tú ya tuviste la enfermedad, si tú ya estás inmunizado, ¿no? Porque este virus, la población tiene que entender, este virus sale del cuerpo, no es como un virus del herpes que está para toda la vida. Este virus sale del cuerpo, está alrededor de 2 o 3 semanas y tiende a salir del cuerpo y tú quedas o curado o inmunizado, ¿no?
con las consecuencias a la salud que este virus pueda tener, ¿no? Entonces, no hay que desesperarse por las pruebas, sino más bien en este momento la ciudadanía lo que tiene que hacer no es buscar pruebas, exigir a la autoridad sanitaria que mejore el tema del registro diagnóstico, perfecto, pero si alguien se pone en la esquina a una prueba rápida, enseguida la gente se aglomera para saber si tiene o no tiene la enfermedad. Y a la final es lo que están diciendo todas las autoridades del mundo, ¿no? Este virus, hasta que no salga la vacuna, hasta que no puedas inmunizarte y tengamos que regresar progresivamente a las actividades en el mediano plazo, eso espero, vamos a tener que contraer la infección. Entonces hay que empezar a calmarnos, hay que empezar a, por ejemplo, no discriminar a los profesionales de salud, no discriminar a la gente que ha contraído la enfermedad, porque en algún momento nosotros, cuando retomemos las actividades, pues habrá la posibilidad de que nos infectemos y tendremos que aprender a vivir con este virus, ¿no? Doctor Simancas, ¿qué pasa con los que están ahora guardando la cuarentena en el aislamiento y que posiblemente tienen la enfermedad y no lo saben? Y no lo saben porque tampoco tienen acceso a las pruebas. ¿Qué pasa con los que están guardados en casa, posiblemente con el virus dentro y siguen contagiando a su familia? ¿Cómo hacen esas personas? Mira, ahí hay que hacer un voto de responsabilidad, ¿no? Es decir, si alguien tiene la sospecha de que ha estado en contacto, se enteró que un amigo ha sido positivo, el distanciamiento social no solamente es para fuera de la casa, el distanciamiento social es dentro de la casa. Entonces, yo sí llamo, es decir, ahora para salud pública es preferible que tú te aísles como positivo inclusive y haya la posibilidad menor de que contagies a tu familia a que tú vayas al trabajo y contagies a 20, 30, 40, que es lo que se ha demostrado que realmente es catastrófico para la salud pública. Entonces, en casa hay cuidados básicos, ¿no? Es decir, si alguien está en sospecha, pues siempre hay un cuarto o podrían adaptar un cuarto con un baño individual, ponerse, que él siempre utilice la mascarilla, que trate de no acercarse a menos de 2 metros a las familias, a los niños. Es muy complicado. Es muy complicado y exigir desde los medios de comunicación que a esta gente se les provea de medicina. Esta gente no puede salir ante una fiebre a estar buscando médico que le dé una receta, a estar buscando farmacia para que le venda paracetamol, que ya no hay. Entonces, se le debe garantizar que esta persona permanezca aislada, incluso de su familia. Entonces, quizá ahí estamos fallando un poco porque le decimos váyase a la casa y no sabemos que él probablemente pase, si es asintomático, que es, ojo, es del 30% de pacientes que podrían cursar esta pandemia sin síntomas. De ahí hay un 55% más o menos que pasa con síntomas leves o moderados. A ellos hay que atenderles también, es decir, puedes pasar tú como generalmente uno pasa una gripe, ¿no? Es decir, le da fiebre, le da dolor de garganta, le da un poco de tos y se empieza a tomar remedios caseros, se empieza a tomar paracetamol. Podría la gente pasar los 15 días, que es el periodo en promedio que uno se inmuniza, podría pasar perfectamente en casa, ¿no? Con todos los cuidados y alejado de la familia, es decir, la alimentación se la deja ahí, él mismo la retira, no hay necesidad de entrar a la habitación, hay que ventilar la habitación, el baño hay que lavarlo con todos los cuidados y frecuentemente porque hay sospecha de transmisión fecal. Y que no comparta pues vajilla, platos con la familia. Esos son los cuidados, el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos permanente. Si van a entrar alguien a la habitación, pues tendría que ponerse mascarilla, eh, gafas si es que no hay ventilación en la habitación, o intentar no entrar, ¿no? Ese es, esas son Bueno, algunas. son recomendaciones a seguir que, por cierto, son complicadas, pero que lo que nos llama es a tomar conciencia respecto de lo que se debe hacer en estos casos. Ahora estamos entrando, se podría decir, a la tercera semana de aislamiento, de este encierro, de esta cuarentena.
En la curva más alta de la epidemia que al parecer estamos, porque así han explicado las autoridades, en Guayaquil y en Quito se dice que el contagio es comunitario. Si es que ya completamos la cuarentena, evidentemente nos va a tocar asumir nuestro rol, nuestras actividades de manera, entre comillas, normal. ¿Qué se debe hacer entonces para evitar un rebrote del COVID-19 si estamos hablando de que el virus va a estar conviviendo con nosotros, no sabemos durante cuánto tiempo? Es decir, en cualquier instante, cualquiera de los tres que estamos aquí y otra gente más puede contagiarse. Es decir, no hemos superado en la práctica la emergencia, sino que tenemos todavía ese peligro de contagiarnos y a lo mejor provocar un rebrote de la epidemia. No sé si sea así, no sé si estoy siendo muy alarmista. No creo, más bien conservador, diría yo. Ajá, Washington, tenemos que ir puntualizando algunas cosas. correcto. En Guayaquil empezaron alrededor de una semana y media, 2 semanas antes que en Quito, el primer caso. Uno hace el modelamiento matemático desde que hay sospecha del primer caso. Entonces ahí Guayaquil nos lleva un pico de aproximadamente 2 semanas de contagio comunitario. Yo no pienso que ya hemos llegado al pico de la pandemia. Hay que ser realistas, ¿no? En China el tema duró 3 meses y siguen todavía con algunos casos, algunos brotes en otros sectores. El tema de Italia y España, ellos nos llevan también alrededor de 2, 3 semanas, es decir, estamos hablando que vamos con un retraso de aproximadamente unos 20 días o un mes. ¿Y por qué va a ser diferente en Ecuador que en otros países? Es decir, nosotros debemos esperar que al menos tengamos unos 3 meses de, de esta pandemia. Es decir, yo todavía esperaría que el pico nos llegaría entre la primera y segunda semana de mayo. Entonces falta mucho camino por recorrer. Em, Algunas estimaciones que se hacen, como tú has dicho, hay mucho subregistro, pero con los datos que nosotros podemos modelar, pues esperaríamos todavía varios casos más en Pichincha y varias hospitalizaciones, que es para lo que se están preparando algunas estrategias para poder hospitalizar a gente que no esté tan grave y que necesite, por ejemplo, oxígeno y que no se quede fuera de un hospital. Es decir, no hay que entrar en pánico, pero sí saber que el tema todavía no está en su clímax, ¿no? Doctor Simancas, en las cifras oficiales hay más casos descartados que confirmados y eso ha generado cierta preocupación en los expertos y los que no conocemos de medicina, como es el caso suyo, que sí lo es. ¿Por qué hay esa preocupación? De los casos que salen negativos, descartados. Ujú. Mira, la preocupación de ellos no es por la mayor tasa de descartados. La preocupación, como te decía, es porque no hay los suficientes descartados. Tú tendrías que tener más o menos por cada caso positivo 10 descartados ¿Ya? o más, porque lo que estás haciendo es haciendo el seguimiento epidemiológico de los contactos para saber si ellos también pueden ser infecciosos. Entonces, es al contrario, nosotros deberíamos esperar muchísimas más pruebas y menos casos reportados. Eso es lo que no tenemos. Tenemos una tasa Ujú. aproximada del 30%, es decir, por cada 10 pruebas que se hacen en este país, 3 son positivas. Tú deberías tener tasas de 10, de 20 pruebas por cada positivo, porque quiere decir que estás rastreando el virus en varias personas y haciendo el cerco epidemiológico. Ahí, por ejemplo, la prueba rápida no serviría, porque son Ya. etapas iniciales del contagio. Entonces, lo que se debe es hacer convenios con instituciones privadas, traer los equipos que están creando las grandes empresas farmacéuticas y de insumos,
y tratar de ampliar la capacidad de diagnóstico que tenga, ¿no? Es decir, que una persona pueda irse a un hospital privado y hacerse una prueba ante la sospecha, siempre en coordinación con la autoridad sanitaria, porque si no es un problema. Ese es el problema, o sea, la gente tiene que entender el problema de este sistema de salud fragmentado, de este sistema de salud separado, de este sistema de salud que no puede involucrar a la parte privada, ¿no? Ahora vemos a varios políticos que quieren solicitar que se confiscar casi universidades, quieren confiscar hospitales, y es de locos pensar en que eso pueda ser posible, ¿no? Es decir, estamos entrando en una desesperación ante lo que vemos en Guayaquil, ¿no? La falta de atención, y ese es el concepto, es decir, la saturación. No olvidemos que estamos trabajando no, quizá no para no infectarnos, sino para no infectarnos todos a la vez, y que si alguien de nuestra familia requiere oxígeno, por ejemplo, para ponerlo más fácil, pueda o sea capaz de recibirlo. Así que si necesita una cama de un hospital, sea capaz. Si todos salimos a trabajar y todos nos infectamos, va a pasar lo que está pasando también en Guayaquil y en todo el mundo, ¿no? Es decir, sentados en la acera con una mascarilla de oxígeno, quizá los más graves, y los que están adentro son pues los que necesitan ya respirador o entran en insuficiencia respiratoria. Eso no lo podemos permitir en Pichincha, por ejemplo. Así mismo es, y por eso me parece que el día de hoy es un día clave en términos de lo que han solicitado las principales autoridades de la ciudad y de Pichincha. El alcalde, que también es médico, él considera que el pico de la enfermedad, el más alto, estará llegando más o menos a finales de abril. Usted, doctor Simancas, ha dicho que esto será en mayo. Consecuentemente, le pregunto, ¿se justificaría el pedido que hicieron todos los alcaldes, incluido la prefecta de Pichincha, al COE Nacional, para que se amplíe los días de aislamiento? Ellos han planteado al menos hasta el 16 de abril, pero por lo que se ve, podría ser inclusive todo el mes de abril. ¿Qué opinión tiene usted, doctor? A ver, yo sí pienso que hemos logrado avances importantes en la mayoría de provincias del país con el tema de la cuarentena. Definitivamente, nosotros participamos en algunas mesas de trabajo con el COE, y lo que se sugirió es adelantarnos a la jugada. Uno tiene que pensar que esto es un perverso juego de ajedrez, donde uno tiene que anticiparse a lo que puede pasar. Entonces, si vemos que cuando las personas levantan la cuarentena y se producen rebrotes, en este momento no estaríamos en la capacidad tampoco, porque todavía no habilitamos las salas de terapia intensiva que necesitaríamos. No podemos ahora levantar la cuarentena, dejar que la gente se infecte. De ese porcentaje, un 15-20% requeriría hospitalización. ¿Dónde les hospitalizamos? ¿No? Tantos millones de personas que existen en el Ecuador, de esos el 15% requeriría hospitalización. Ese es el problema. Para mí, mantener las medidas lo que más se pueda, pero no por mantenerlas, sino con un plan realmente de identificación que pueden respaldarse en universidades, en instituciones, respaldarse para que estén en contacto con esta gente, y esta gente tenga la provisión de medicinas y alimentos que requiere, que tenga extensión de sus créditos, que tenga créditos rápidos que se depositen a sus cuentas, que no tengan que hacer filas. El tema del bono solidario, que me parece que en esta semana ya tienen que cobrar. ¿Cómo lo van a hacer? Es decir, ¿cómo van a evitar que se aglomere la gente para cobrar el poco dinero que se les da y que ahora es tan importante para subsistir? Entonces, tiene que ir de la mano con medidas económicas y con un apoyo social brutal, ¿no? Dejemos las fiestas. Yo veo que muchos cantones han tenido millones de dólares para las fiestas patronales. O sea, por favor, esto no sé si no captan la magnitud del problema, pero ese dinero perfectamente podría
ayudar a solventar la crisis económica de las familias que más lo necesitan. El tema de agua potable se ha insistido, ¿no? Aumentar las frecuencias de los tanqueros. La gente utiliza el agua para tres cosas: para bañarse, para lavar los platos, no tiene no tiene alcantarillado, por ejemplo, algunas personas. Entonces se ha insistido en este problema, porque si hay un brote en estos sectores, pues puede ser desastroso, ¿no? Precisamente a eso yo iba, doctor Simancas. ¿Existe la posibilidad, estamos en condiciones, en la capacidad de hacer brigadas, de que vayan a buscar los casos y confirmarlos, o establecer zonas? Deben tener las autoridades estadísticas de dónde se producen más contagios, y establecer unas zonas donde puedan los médicos ir y detectar casos y buscarlos para evitar que esto se siga propagando. ¿Existe esa posibilidad? ¿Es adecuado hacerlo como se ha hecho en otros países? Exactamente. Hay una confusión quizá ante la transmisión comunitaria, dejar de hacer el cerco. Eso no puede ser posible. Es decir, el cerco epidemiológico es una herramienta muy poderosa que te permite tomar decisiones sobre posibles brotes que existan en lugares, por ejemplo, muy problemáticos. En lugares, estamos viendo un brote increíble en las favelas de Brasil, por ejemplo. Entonces eso es incontrolable. Entonces eso hay que evitar. Si hay un contagio ahí, pues esa persona debería aislarse, no sé si ahí mismo, o brindarles centros de reposo, de aislamiento, por ejemplo. Y no solamente para estas personas. Otro que no hablamos y no hablamos nunca es de los profesionales de la salud y de lo que están pasando, ¿no? O sea, yo sí llamo a los medios de comunicación a que se preocupen por esta gente. Yo lo estoy viviendo en carne propia. Una discriminación total, ¿no? Es decir, un médico está mucho más expuesto que cualquiera de nosotros, que nos tenemos que quedar aquí por algunas enfermedades crónicas, pero gente que está muy cerca va a los hospitales, regresa y tiene el miedo de contagiar a sus familias. Cuando tú o se hace una estrategia para que esta gente se aísle, tú quieres arrendar, tú quieres ir a un hotel, y es como que fueses la peste en vida, ¿no? La gente no te quiere vender en las tiendas, te ve como una persona, en vez de ayudarte, en vez de querer colaborar contigo, sabiendo que el virus, si pasas por al lado, no te puede pasar. Si estás con las protecciones, pues hay muy poca empatía, muy poca solidaridad con los profesionales de la salud, y es la gente que se está infectando, ¿no? Es la gente que está saliendo a luchar por tratar de salvar vidas, y la sociedad realmente se ha desnudado, pero en aspectos muy poco loables, ¿no? Se podría decir. Sin duda esto debe llamarnos a la solidaridad, es fundamental en este tipo de eventos catastróficos, y más que todo con quienes están justamente en la primera línea del combate a la epidemia, que son los médicos y los trabajadores de la salud. Interesantísimo y muy importante el diálogo sostenido con el médico Daniel Simancas Racines, quien es epidemiólogo y además es director de investigación de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Doctor, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Estoy doctor. a tus órdenes. Muchas gracias. Hacemos la pausa, amigas y amigos, son las 8:09, y luego volvemos para hablar de lo que hay que hacer en casa, ¿no? Con un especialista sobre el tema. La pausa. Radio de Paz, hecha por ciudadanos para ciudadanos. Punto Noticias.